Recording in progress. Yo voy a proceder a abrir el tiro la sesión. Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Ahí está. Ya. Secretaria. La cuenta, señor presidente. Tenemos una correspondencia de la presidenta de la Asociación de Practicantes Falun Dafa de Chile, la señora Verónica Roselot, que denuncia graves abusos contra los derechos humanos en China. También tenemos una China. Falun Dafa es de este movimiento en China. Correspondencia de la Coordinadora de Usuarios y Usuarias Price, Arauco, en la que ratifican su compromiso con los derechos humanos y dan a conocer la firma del proyecto de la Casa Provincial de los Derechos Humanos, espacio que atenderá a las víctimas de violaciones a estos derechos fundamentales ocurridas bajo la dictadura militar en la provincia de Arauco. Una denuncia de la concejala Valparaíso, la señora Zuliana Araya, solicitando ayuda por problemas de convivencia en su domicilio. Y finalmente la solicitud del señor Finalmente, una solicitud de don Esteban Andrés Carroza Tapia para que se ponga en tabla su petición de rehabilitación de ciudadanía. Eso en materia de cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Sobre la tabla? ¿Sobre la cuenta? No hay opinión. Perfecto. Avanzamos a la tabla, querida secretaria. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Allende Carvajal, Muñoz y ex senadores, y la Torre y Navarro, que modifican diversos cuerpos legales con el objeto de otorgar el reconocimiento y protección a las personas intersexuales. Ok, para el día de hoy han sido invitados o invitadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la jefa de División y Protección, la señora Daniela Quintanilla, y el abogado señor Mario Bustos. El subsecretario de Salud Pública, señor Cristóbal Cuadrado, y una exposición del profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Jaime Rojas, sobre el informe de su autoría denominado Reconocimiento de los Derechos de las Personas Intersexuales en la Legislación Comparada. Vamos a comenzar con la intervención, en este caso por la Subsecretaría de Derechos Humanos. Van a tener un tiempo de 10 minutos. Le vamos a ir avisando cuando estén en el tiempo para aprovechar las 3 intervenciones de hoy. Tiene la palabra por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la señora Daniela. Sí, buenas tardes, ¿nos escuchan bien? Sí, muchas Perfecto. gracias. Bueno, saludarles a través suyo, presidente, a toda la comisión, a la secretaria. Como tenemos muy poquito tiempo, quizás solamente indicar que nosotros revisamos el proyecto, tenemos en general una muy buena opinión respecto de la idea matriz, la importancia fundamental de legislar sobre estas materias. Tenemos varias recomendaciones de organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre este punto, que quisiéramos poner en conocimiento de la comisión, así que si me permite, presidente, darle la palabra a Mario Bustos para que él haga una presentación bien sucinta de nuestras impresiones preliminares sobre el proyecto. Sí, tenemos la presentación, no sé si comparto yo la pantalla o si la comparten ustedes, porque la enviamos por correo a la secretaria. ¿La van a compartir? Sí, presidente, la estoy abriendo ahora en este momento Okay. para poder compartirla, que se me está quedando un poco pegado el computador. Ya, gracias.
Ah, sí. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Eh, Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludarle a usted, a toda la comisión y a las personas que siguen la transmisión de esta sesión. Como ya señaló la señora Quintanilla, nosotros como ejecutivo en general tenemos una muy buena impresión de la idea matriz del presente proyecto que tienen a vuestra consideración, pero igualmente hicimos una revisión de algunas cuestiones que creemos que son dignas de nota para efectos de su nombramiento. En lugar, solamente señalar, ustedes ya lo tienen a vuestra disposición, el proyecto fue ingresado el 14 de diciembre de 2021 a vuestra comisión, tiene dentro de sus antecedentes cuestiones bien relevantes, tanto en materia de estándares internacionales como experiencias en derecho comparado, y señala que no son suficientes para el tema objeto de este proyecto, ni lo legislado en la ley 20.609, ni en la ley 21.120. La primera de ellas, valga decir que actualmente está siendo objeto de una profunda reforma, que está en segundo trámite constitucional, y la segunda es una iniciativa que el tercer trámite constitucional lo llevó la Subsecretaría de Derechos Humanos y dentro del diseño técnico procedimental estuvo inmerso quien habla. La idea matriz del proyecto básicamente es incorporar un una tercera categoría sexogenérica a la ley 21.120 y extender el principio de no patologización y hacer modificaciones respecto a las temáticas de discriminación arbitraria. El proyecto se estructura en dos artículos de estatuto permanente, no contando con estatuto transitorio. Perdón si voy muy rápido en esta parte, pero es una parte meramente expositiva y solamente quiero hacer relación respecto a las partes relevantes del proyecto. Después vamos a dejar como tiene la Secretaría, esta presentación a vuestra disposición. El proyecto, más allá de los contundentes argumentos que a nuestro juicio establece entre sus antecedentes, aborda una problemática que en general ha sido objeto de diversas recomendaciones y diversos instrumentos. Por lo tanto, no es una problemática antojadiza ni nueva. Dentro de nuestra experiencia y nuestro estudio hemos encontrado y levantado información tanto de opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisa lo que es una persona intersex, como también ciertos materiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que en general da cuenta de las problemáticas de estas personas y en específico respecto a materias como estigmatización y con énfasis en intervenciones quirúrgicas a ciertas personas, que es una arista que en general, y en eso concordamos con el proyecto de ley, ni la ley de identidad de género ni la ley de no discriminación abordan. Y por lo tanto es una materia que efectivamente desde el Ejecutivo entendemos que es necesario legislar porque es una materia que afecta derechos humanos fundamentales de estas personas al ser sometidas a intervenciones quirúrgicas muy necesarias y sin su consentimiento, lo cual vulnera sus derechos humanos, como también la legislación nacional, particularmente en relación a los derechos y deberes de los pacientes. Nuevamente, la Corte ha señalado en esta misma línea los sentimientos que tienen estas personas de vergüenza respecto a su identidad, básicamente por no adecuarse a los parámetros culturales que la sociedad impone y por lo tanto
hace que el tema muchas veces se parezca invisibilizado. Ahora bien, sin perjuicio de lo loable del proyecto, que nosotros creemos que apunta en una dirección correcta, que efectivamente es un proyecto de ley necesario, tenemos algunas cuestiones que pudieran enriquecer el debate parlamentario y que por lo tanto pudiesen ser dignos de nota al tiempo de que cuando vuestras señorías tengan a bien votar en general el proyecto, precisarlo en la discusión en particular. En primer término, precisar, valga la redundancia, categorías entre personas intersex, personas no binarias y personas con características sexuales diversas. Ello para darle precisión a la norma, para efectos de que la norma tenga un alcance y una eficacia jurídica plena respecto a cada uno de estos grupos de personas, toda vez que si bien puede que puedan haber diagnósticos parecidos, las soluciones para las diversas personas no necesariamente tienen que ser. Por otro lado, sugerimos destacar, estudiar muy exhaustivamente la ley 21.120, porque si bien entendemos que fue un hito fundamental respecto a las materias de diversidades, esta ley en general tiene, a nuestro entender, dos grandes nudos críticos. Por un lado, es una ley que gira en torno a la dualidad hombre-mujer. Es una ley que no innova en eso y por lo tanto es una ley que en general hace que una persona pueda elegir vía rectificación de su partida de nacimiento y demás documentos identificatorios entre el sexo registral hombre o mujer, sin ninguna otra alternativa. Y por otro lado, es la ley de identidad de género, más allá de que sus primeros artículos establecen características sustantivas, a nivel procedimental, regula mecanismos de rectificación de las partidas de nacimiento. Pero nada más, no es una ley sustantiva en el sentido de cuáles son los requisitos y los alcances de los documentos que pretenden modificar, sino más bien solamente permite su rectificación. Y por lo tanto, es una ley que, por ejemplo, no establece que es registralmente la categoría mujer, que es registralmente la categoría hombre. Y por lo tanto, resulta, a nuestro entender, un poco sistemático la introducción que se pretende a través de este artículo 6 bis de una tercera categoría, por cuanto la ley de identidad de género no recoge las dos primeras categorías, que serían hombre y mujer. Y además, entendemos que hay una cuestión muy relevante en el debate, que es la ley de identidad de género está pensada para el escenario en donde hay un error registral. Y en consecuencia, lo que ocurre es que la persona que sufre ese error registral se acerca, ya sea al registro civil sin mayor de edad, ya sea a tribunales sin menor de edad, para pedir que se pueda revertir ese error. ¿Y por qué lo digo y por qué esto es tan importante a nuestro entender? Porque hacer una modificación únicamente en la ley de identidad de género, como propone el proyecto, implica asumir que hay una asunción registral errada y que por lo tanto, cuando la persona cumpla cierta edad, tenga que acercarse a tratar de modificar ese error vía los canales que establece. Ahora bien, la ley de identidad de género, como señalé, solamente modifica temas procedimentales, pero la ley que en general establece el régimen registral es la ley 4.808, que establece, por ejemplo, las categorías y los requisitos que debe tener una partida de nacimiento.
particularmente su número 2, que es su artículo 31, establece que se debe incluir el sexo del recién nacido. Y en consecuencia, nosotros creemos que pudiese explorarse como mejor alternativa revisar esa legislación y establecer en consecuencia modificaciones a, por ejemplo, esa ley sustantiva, lo cual podría, por ejemplo, efectuarse a través de figuras como establecer cuando una persona nazca que su sexo registral no está definido, no está determinado, o sencillamente omitir dicho dato de la inscripción. Y ello tiene varias ventajas. Primero, y la más importante, es que no se asume que existe un error originario. Y por lo tanto, la persona, cuando tenga la edad y el suficiente discernimiento, puede acercarse para rectificar su partida de nacimiento de conformidad a la ley de identidad de género. Pero no va a haber una asignación registral para hombre o mujer originariamente, sin perjuicio de resguardar muy bien su identidad. Ahora bien, independiente de dónde se inserta esta reforma, nosotros entendemos, hechas las consultas con el registro civil de identificación, que esto genera nuevas funciones para el registro civil, porque en su base de datos va a haber una tercera categoría registrada. Va a estar la categoría hombre, mujer y, por ejemplo, sexo no definido. Y por lo tanto les genera una nueva función y eso engarza también con un mayor gasto fiscal para efectos de implementar. Señor presidente, para ir cerrando este punto, perdón la extensión, pero nos parece importante hacer estos puntos. Esta es una proyecto de ley que apunta, entendemos nosotros, a una dimensión muy concreta, con propósitos muy correctos, pero que merece un estudio muy exhaustivo. Tanto, como ya señalé, a la ley de identidad de género, valga decir, por ejemplo, que la definición de identidad de género que ofrece esta ley está construida sobre la dualidad hombre-mujer, por lo tanto habría que adecuarla. Y no solamente respecto a esta ley, sino que además toda la legislación satélite y sectorial que en general descansa sobre la premisa de que las personas son hombre o mujer. Por cuanto, si no se hiciera este estudio específico, pudiésemos llevar a equívocos como por ejemplo que estas personas quedaran en la indefinición jurídica y no pudieran ser catalogadas para, por ejemplo, beneficios previsionales cuando, por ejemplo, jubilan a estas personas, prestaciones de salud, entre. También a nivel registral, ciertamente, es muy relevante consultar con el registro civil, estamos en esas gestiones, como también respecto a otros organismos públicos o privados que tengan registros construidos en base a los dos géneros. Y además, y atendido lo anterior, entendemos que esto es una cuestión muy compleja que va a requerir un rediseño completo, jurídico y cultural, y por lo tanto entendemos que debiese tener una vacancia legal tanto para ir rediseñando las matrices, los distintos servicios, capacitando al personal y hacer las modificaciones reglamentarias pertinentes. Por lo tanto, entendemos que lo mejor sería que hubiera una vacancia legal y ofrecemos, o nosotros entendemos que a menos de 6 meses. Y solamente y con esto sí, señor presidente, termino. La iniciativa dispone modificar el artículo 2 de la ley 20.609. Solamente señalar en este punto que como ejecutivo nosotros estamos impulsando el proyecto de ley que modifica integralmente la ley 20.609. Dentro de las reformas que se están pensando está una reforma al artículo 2, como establece esta moción, y que en general se ha procurado tener un catálogo abierto de
categorías de grupos de especial protección a fin de que puedan incorporarse grupos que no necesariamente estén explicitados en, en la ley 20.609 en su redacción. Eso es por nuestra parte como subsecretaría de Derechos Humanos, señor presidente. Muchas gracias y quedamos atentos a vuestras preguntas, comentarios, consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la premura de los tiempos, le ofrezco la palabra al subsecretario de Salud, el señor Cristóbal Cuadrado. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero saludar y agradecer la invitación a esta comisión, a todas las senadoras y senadores. Voy a pasar rápidamente a hacer una breve presentación que complementa los aspectos que ha desarrollado los representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Quiero confirmar que estén viendo mi pantalla adecuadamente. Sí, está perfecto. Perfecto. Antes, Cristóbal, ¿tú Sí. podrías después enviarla, por favor, a la comisión la presentación? Por supuesto, se lo haremos llegar. Gracias. Con respecto a los dos elementos principales del proyecto de ley, nos parece importante mencionar que como Ministerio de Salud y como Subsecretaría creemos que son elementos que son muy rescatables en virtud de salir, como bien decía la Subsecretaría de Derechos Humanos, del aspecto binario que ha mostrado la Ley 21.120 y incorporar la perspectiva intersex dentro de las distintas formas de registro. Es algo que nosotros vemos como algo deseable. También nos parece relevante destacar que el proyecto de ley permite avanzar en el reconocimiento del principio de no patologización y de no discriminación arbitraria, algo que creemos que es fundamental y es concordante con el marco de derecho internacional y de también lo que ha sido la jurisprudencia nacional en esta materia durante los últimos años. Vale la pena, por supuesto, mencionar estos marcos internacionales y la experiencia durante los últimos años. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su resolución 2191 del 2017, busca promover los derechos humanos de personas intersexuales y persigue eliminar toda forma de discriminación contra ellas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2012 y también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa del 2017 han recomendado a los estados poner término a todo tipo de intervención médica no consentida en menores de edad cuya finalidad sea la normalización de las características sexuales. Y un elemento de esto es el reconocimiento legal del sexo y el género, en lo cual se aconseja implementar leyes que regulen los registros de nacimiento para garantizar la flexibilidad a la hora de abordar esta situación en personas intersexuales y asegurar clasificaciones que incluyen una opción para quienes no se identifican con el binarismo masculino-femenino. Ya ha sido mencionado que existen países donde ya se ha avanzado en esta materia, reconociendo un tercer género no binario o la categoría intersexo. Dentro de los objetivos específicos de este boletín, nos parece importante la modificación a la Ley 21.120, que reconoce de protección al derecho a la identidad de género y faculta a toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registrar a solicitar rectificación, permitiendo el cambio de género a no binario. Modificar la misma ley para el artículo 5, letra A, en base al principio de reconocimiento y protección de la identidad de género, lo haga respecto también a las personas intersexuales, no binarias y con características diversas, y la modificación a la ley 20.609 en relación a las medidas contra la discriminación, incorporando en su artículo 2 las características sexuales diversas y el estatus no binario e intersexual dentro de la protección. Como antecedentes relevantes, desde el punto de vista sanitario, vale la pena mencionar que la experiencia evidencia que las personas intersexuales son sometidas muchas veces a intervenciones médicas y quirúrgicas de adaptación o normalización
cuyo objeto es que coincidan con una categoría corporal conocida. Estas prácticas generan un impacto que es de largo plazo en estas personas, que puede incorporar la esterilidad, dolor y pérdida de sensibilidad sexual, problemas psicológicos en largo plazo, incontinencia urinaria, entre otros problemas de salud. Es por eso que estas intervenciones presentan y constituyen una forma de violencia con prejuicio contra la diversidad corporal y por ende deben ser eliminadas. La jurisprudencia nacional en esta materia vale la pena ser también mencionada. Traemos un caso del cuarto juzgado de letras de Talca, en el cual un caso MNR, nacido en 1993 en el Hospital Regional de Talca, siendo identificada como niña, 2 meses después se diagnostica que presentaba testículos feminizantes, procediéndose a su extirpación sin consentimiento previo de los padres ni exámenes adicionales, al estimarse que el bebé padecía de una patología denominada sexo ambiguo. El año 2003, los padres tuvieron acceso a la ficha clínica, concurrieron al hospital, el doctor Gustavo Frique, en el cual se realizó un cariograma, y se comprobó que MNR, del punto de vista cariotípico, era hombre y no mujer, y que presentaba una condición llamada hipospadia, que explicaba las alteraciones anatómicas que fueron identificadas al nacer. El fallo en este contexto, el juzgado de letras de Talca determinó que el servicio de salud actuó apresurada y deficientemente, ya que existían otros exámenes médicos disponibles que debieron practicarse para lograr la debida certeza acerca de su sexo genético, y de esta forma se configura la falta de servicio y la consecuencia responsabilidad indemnizatoria por parte del Estado, al verificarse el actuar deficiente o el mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta que se habría esperado de él. Situaciones como esta relevan la importancia de avanzar a un marco normativo desde lo registral y dentro de los otros aspectos de nuestro ordenamiento jurídico que nos permitan dar garantías a que las personas con características sexuales e intersexuales puedan resguardar su elección cuando sean personas ya adultas y que tengan un criterio para poder tomar una decisión que sea vinculada a su proyecto de vida. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos sin duda son fundamentales. En esta discusión, en junio del 2022, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó al Estado de Chile garantizar que los niños intersexuales no sean sometidos a tratamientos médicos y quirúrgicos innecesarios, de conformidad con los derechos del niño, la integridad corporal, la autonomía y libre determinación, y que se investiguen los casos de operaciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos impuestos a niños intersexuales sin su consentimiento informado, proporcionando reparación a las víctimas de estos tratamientos. El contar con un adecuado marco normativo, donde además podemos identificar adecuadamente a estas personas, es parte de lo que es necesario para poder avanzar en estas recomendaciones al Estado de Chile. Nuestros comentarios, que están muy alineados a los presentados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en primer término y vinculados a la modificación de la Ley 21.120, nos parece fundamental recalcar de que en este proyecto, esta ley, hay varios aspectos que deberían revisarse y que probablemente no están totalmente contenidos en las indicaciones propuestas. Nos parece, asimismo, que puede existir una redundancia al referirse a personas intersexuales y a personas con características sexuales diversas. Y por otro, existe el problema que debe ser revisado de que puede generarse confusión entre la identidad de género con la intersexualidad al situar en un mismo plano a personas intersex de personas no binarias. Un concepto relacionado con las características sexuales y otro con la identidad de género. Ambos componentes son importantes de ser reconocidos y tener un marco normativo adecuado, pero hay que tener el cuidado de que ambas cosas no se confundan dentro de el marco legal que nos rige. Asimismo, nos parece importante reiterar que las personas intersexuales son aquellas personas que nacen con características sexuales diversas y su identidad de género puede o no corresponder con dichos caracteres. De esta forma pueden existir personas intersex cuya identidad de género es masculina, femenina, trans, no binaria, entre otras. Asimismo, su orientación sexual puede ser heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, entre otras. Por lo tanto, entender estas diversas formas y cómo estos conceptos se interrelacionan, pero que no son lo mismo, son fundamentales a la hora de definir
una modificación a la ley 21.120 que sea coherente y que incorpore todos los elementos que son importantes de resguardo. Por último, en relación con la modificación a la ley 20.609, queremos reiterar lo hecho ya presente por la Subsecretaría de Derechos Humanos de que existe actualmente en tramitación el boletín 12748-17, ingresado el 3 de julio de 2019, que también modifica el mismo texto legal. Dicho proyecto está en segundo trámite constitucional y el cual el 28 de noviembre se presentaron indicaciones. Y que nos parece relevante mirar en un contexto amplio los distintos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico que estarían siendo modificados simultáneamente para asegurar que estos cambios sean coherentes y armónicos, permitiendo resolver los problemas identificados. Esos son los elementos que nosotros queríamos destacar sobre este boletín y presidente, nos comprometemos a hacer llegar por escrito esta presentación y además, en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, recomendaciones que puedan llegar desde el Ejecutivo, que a nuestro juicio podrían ayudar a fortalecer este boletín, que en su fondo es algo que nosotros compartimos y nos parece muy necesario. Muchísimas Se gracias. agradece y esperaremos sus recomendaciones y en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos más la ponencia suya. Muchas gracias. Entonces, a continuación, le cedo la palabra a don Jaime Rojas, de nuestra biblioteca, que nos va a hacer entrega. Que quiero decir que es un trabajo de él, así que le agradecemos su presentación. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de la comisión y a quienes nos acompañan. A la biblioteca se le encargó elaborar este informe que ustedes tienen a su disposición y bueno, que contempla mucho más que la legislación comparada, donde abordo específicamente el tema de cuáles son las obligaciones internacionales que tiene el Estado de garantizar y proteger los derechos y la obligación de legislar. Pero atendido a la función del tiempo, voy a exponer directamente sobre la legislación comparada, por lo cual las cuales abordan, ¿no?, temas como definiciones, prohibición de tratamiento de intervenciones quirúrgicas de todo tipo, también cómo se adoptan las decisiones sobre las intervenciones médicas no necesarias. Ay, usted, en la página, no sé quién, la página 8 podría ser. La página 8. La página 8, la 9. Más adelante, por favor. Más adelante, ahí. La siguiente, ahí. En definitiva, cómo se adoptan las decisiones sobre las intervenciones médicas, también la forma de cómo se presta el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes, porque efectivamente a ellos afecta de mayor manera o de una manera más grave el tema de estas intervenciones, la obligación también de protocolizar las medidas y también una ley que contempla sanciones de cárcel y multa y también las normas referentes al marcador de género. Siguiente, por favor. Primero tenemos a Francia. Bueno, en Francia lo que se hace es modificar el código sanitario ya para incorporar un ítem referido a los niños con variación en el desarrollo genital, ¿cierto? Y esta norma regula la forma de cómo se van a adoptar los tratamientos de acuerdo a un grupo interdisciplinario, ¿ya? Y también señala qué organismo debe encargarse de estos tratamientos. También indica que los diagnósticos tienen que incorporar todas las propuestas posibles, ¿ya? Y la abstención terapéutica, es decir, si hay alguna solución propuesta, pero también aquellas que son, si se considera que no se debe aplicar un tratamiento terapéutico, y basado en el principio de proporcionalidad. Y también obligaciones de consignar en el expediente médico determinada información. También regula cómo se comunica este diagnóstico, a quién se le debe comunicar, a los titulares de la patria potestad.
Y una de las cosas importantes que se pueden identificar en esta ley es que cuando se notifica una situación que puede ser catalogada como una persona que determine una característica de intersexualidad, se ponga en conocimiento de que existen asociaciones especializadas en materia de apoyo y la posibilidad de preservar gametos, óvulos para una posible procreación en reproducción en el futuro, ¿no? Porque estos tratamientos pueden originar esterilidad, por ejemplo, puede tener como consecuencia eso, y es importante esta medida. Y lo otro importante acá es que esta ley establece que el consentimiento del menor debe ser considerado en toda oportunidad, ¿ya? Y lograr que ese niño o niña sea incorporado en la toma de decisiones. La ley también modifica el Código Civil y lo modifica para autorizar a un funcionario para que inmediatamente no se registre a la persona con un sexo masculino, un sexo femenino, cuando exista indeterminación respecto de este y se pueda diferir un poco en el tiempo. Luego tenemos la legislación de Malta, y me voy a tener un poquito acá, que es importante porque es del año 2015. Ahí está. Perdón, es del año 2015 y aquí contiene ya definiciones y define qué son las características sexuales y es importante porque cuando hablamos de intersexualidad estamos hablando, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre estas características, sobre condiciones de situaciones de corporalidad, ¿ya? No de identidad de género, que deja claro, y tampoco de orientación sexual. Y aquí incorpora la ley dando ejemplo, dice características secundarias como la masa muscular, la distribución del cabello, los senos o la estructura, porque a partir de esto se asigna un sexo uno u otro masculino en el concepto binario de género que excluye toda posibilidad de cualquier otra opción y específicamente las personas intersexuales. Y reconoce esta ley también el derecho a la integridad corporal y la autonomía física. El siguiente, por favor. Este derecho reconoce la protección de las características sexuales. Y lo importante es mantener las características sexuales primarias y secundarias, tratándose de un menor intersexual. Todo tratamiento, intervención quirúrgica, farmacológica, etcétera, que altere sus características, debe postergarse, ya, salvo que el riesgo para la salud exista del menor. En ese caso no se va a postergar, pero sí se puede postergar en un principio para que el menor el niño o niña pueda decidir también ser escuchado de acuerdo a su derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también, bueno, obviamente existe la solicitud de cambio en el registro de mención del sexo y el nombre. Uruguay tiene una particularidad respecto de que es necesario ordenar las protocolizaciones, ¿ya? Y prohíbe también los tratamientos innecesarios en niños y niñas, tal como lo hacían las leyes anteriores. Su reglamento radica esta obligación en el en el área de salud sexual y reproductiva. Y aquí hay algo importante, porque esta protocolización y también la provisión de los procedimientos debe hacerse de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y eso es importante. Siguiente, por favor. En Alemania nos vamos a encontrar que contemplaba hasta el año 2018 la posibilidad de que los menores ya pudieran ingresar con un género no binario, ¿cierto? Incorporando una casilla diversa, de tal manera que no tan solo podían ser incorporados en aquella casilla de masculino y femenino, sino que también en la categoría de diverso. En el año 2018, el Tribunal Constitucional consideró que, siendo esto solamente para los menores intersexuales, era discriminatorio y por lo tanto atentaba contra la igualdad, y se consideró para todas las personas, y ahora uno puede ver en los documentos oficiales, con el pasaporte, por ejemplo, que tiene una categoría de diverso.
Estos son los temas que habitualmente se tratan en las legislaciones extranjeras respecto a las personas intersexuales para asegurar sus derechos. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir en forma resumida, señor presidente. Muchas gracias. Señor Kuch. Preguntarle a nuestro invitado de la biblioteca si la Unión Europea no tiene un solo criterio en esta materia. Por ejemplo, todos los pasaportes de la Unión Europea contengan la casilla diverso, por ejemplo. Porque usted nos menciona acá Francia, etcétera, pero en el caso del pasaporte de la Unión Europea, u otros pasaportes, u otros documentos. Por su intermedio, presidente, no tengo el dato preciso respecto del pasaporte de la Unión Europea. Lo voy a investigar específicamente el tema que me pregunta y me comprometo a tener la información respecto de la próxima reunión. ¿Y el pasaporte chileno? El pasaporte chileno, ningún documento. No tenemos nada. No, ningún documento tiene, ningún documento chileno tiene la identificación de un tercer sexo o género, salvo aquella persona que obtuvo una sentencia de la Corte Suprema para que se incorporara a una situación como no binaria, pero eso tiene efecto relativo y afecta solamente al caso particular, señor presidente. ¿Te ofrece la palabra? Senador. ¿En qué otros documentos se consignan estas situaciones? ¿Todos? O, no sé, pregunto. Claro. No sé, a la subsecretaría puede ser de Derechos Humanos. ¿Escucharon la... Sí, presidente. Okay. Por su intermedio, hay una variedad de documentos, tanto públicos como privados, en los cuales se consigna el sexo registral. Y por lo mismo, no hay una respuesta fija, y en ese contexto la Ley de Identidad de Género quedó redactada de tal forma que, no me recuerdo su artículo 20, establece que una vez rectificado el sexo y nombre registral, se tiene que informar ese hecho a una serie de instituciones públicas y privadas. Es un catálogo bastante amplio, señor presidente, pero no solamente es amplio, sino que además se establece que el peticionario puede señalar a qué otros organismos distintos a los que se denuncia este artículo 20 debe ser enviada esta información. Por lo tanto, por ejemplo, hay documentos en el servicio electoral que establecen el sexo registral. Ya poco ha quedado en desuso, atendido a que las mesas de votación no están integradas únicamente con personas del mismo sexo, pero igualmente está consignado. Hay muchos documentos registrales, por ejemplo, respecto a Gendarmería de Chile, a efectos de establecer el establecimiento penitenciario en donde la persona va a tener que cumplir una pena privativa de libertad o prisión preventiva, por ejemplo. Hay ciertos documentos, por ejemplo, al Fondo Nacional de Salud, a ISAPRES, entre otros, a efectos de prestaciones de salud, por ejemplo, también al Ministerio de Educación, a efectos de colegios de hombres, colegios de mujeres, y en consecuencia hay una serie de entidades que ni siquiera en la Ley de Identidad de Género en su minuto pudo tener todos a la vista, y por lo mismo se establece que una letra, un literal N en este artículo 20, que además de una serie de organismos públicos y privados, señalé, el interesado puede señalar otras entidades y el registro civil tiene que derivar la noticia del cambio de sexo y nombre registral a esas entidades. Por ejemplo, y esto se discutió en el tercer trámite
constitucional respecto a clubes deportivos u otra entidad deportiva en que la persona estuviese enrolada y que por lo tanto puede estar configurada como una entidad privada y no esté siendo levantada desde el Estado, salvo noticia que dé el interesado. En consecuencia, puede haber una multiplicidad más allá de lo que establece el artículo 20 de la Ley de Identidad de Género y por lo tanto atañe también a lo que la persona misma diga respecto a documentos identificatorios de entidades privadas. No sé si con eso, señor presidente, por su intermedio, se dan algunas luces respecto a una respuesta bastante compleja de dar en estos estadios tan iniciales de la tramitación. Muchas gracias. Subsecretario, ¿usted quisiera agregar algo? Lo noto inquieto. Presidente, bueno, muchas gracias. Solamente me gustaría agregar que actualmente, para dar un ejemplo, en los registros de nacimientos inscritos, nosotros tenemos las categorías de hombre, mujer y desconocido. Esta categoría desconocido en el cual no es posible determinar al momento de la atención de salud, ¿sí? esa definición. Por lo tanto, creo que eso como punto de partida es importante conocerlo, ¿no? Que no se reconoce explícitamente la categoría intersexual y uno no podría dar una cifra exactamente en el fondo de cuántas personas anualmente intersexuales nacen, pero uno sí tiene la información de las personas que han sido categorizadas como desconocidos. Y yo creo que uno de los temas a discutir también es cómo esto tiene que tener una coherencia en los distintos marcos, ¿no? O sea, por ejemplo, el DFL 2128 del Reglamento Orgánico del Servicio del Registro Civil es un aspecto donde hay elementos regulados sobre esto, hay muchos marcos normativos que yo creo que hay que mirar con un sentido de coherencia para poder tener realmente una noción de cuál es el impacto que la modificación puede tener y también de que asegurar que todos los cambios ocurran coherentemente para que esto tenga un impacto positivo en las personas. Por favor. Gracias. Muy amable, subsecretario. Sí, por favor. Gracias por su intermedio. También Paola Truffello de la biblioteca. Quería aportar que en este análisis, bueno, en general se hizo este análisis de la legislación extranjera, pero claro, viendo un poco la legislación nacional, también hay cuestiones de fondo, no solo desde el punto de vista de la inscripción, sino también, por ejemplo, normas sobre la capacidad que distingue, según el sexo biológico, la capacidad, no sé, el menor adulto, que todavía existen esas distinciones en el Código Civil. Entonces son normas comunes que son de fondo, que también se verían impactadas con la distinción, e incluir esta distinción. Pues en el fondo la capacidad del menor adulto, hombre, niño, se adquiere a los 14 y la niña a los 12. Entonces, y esa categoría tiene efectos jurídicos importantes, entonces también son normas de fondo que uno, bueno, impacta en distintas normas, pero que también se pueden ir identificando en un proceso largo, como lo planteo. Muchas gracias. Porque un tema de madurez se supone biológicamente, ahora es una norma que está bastante desuso, porque finalmente hoy día lo que se ha avanzado es hacia regular, distinguir la niñez y la infancia y la adolescencia como niño, niña, adolescente y fijar la distinción etaria a los 14 años para ambos. Pero todavía existen normas de capacidad en distintos temas, en temas penales también. Pero está establecido en la ley que sea 12 y 14. Sí, en el Código Civil. Claro, sí. el menor adulto. Entonces claro, ahí hay un tema de la capacidad jurídica de los menores de edad que es otro tema, digamos, pero que también se podría haber afectado. Muchas gracias. Mira, vamos a requerir más antecedentes y yo lo que sugiero para la próxima sesión, vamos a invitar el colegio, alguien del perdón médico, para tener ese enfoque. Jueces, un juez o jueza y una organización que nos está pidiendo una audiencia. El tema de la estadística. Eso podría tener el registro civil, yo me imagino.
que podríamos solicitárselo. Se lo podemos solicitar. Y a salud también, si ustedes tuvieran registros de la tercera columna, que es no o desconocido, diverso, lo que usted menciona, ¿lo pudieran hacer llegar, por favor? Por supuesto, presidente, le haremos llegar los datos que nosotros contamos. Y si me permite, presidente, quizá esto sería una discusión en la cual la Sociedad Chilena de Pediatría podría ser también un actor relevante que eventualmente uno podría sumar a la conversación. Los vamos a invitar la próxima, justamente para este enfoque clínico, médico, que es importante también tenerlo presente. Ok, quiero agradecerles a ambas subsecretarías, a ustedes de la biblioteca, por su aporte, y seguiremos acopiando antecedentes para después producir un debate respecto al punto y ahí tomaremos una decisión final. Se agradece, y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.